Sí, en el caso de los servicios es un poco distinto por los entes reguladores que vos tenés. De hecho, fíjate que en los 2 últimos años, en términos de servicios, tuviste una curva muy bajita. Sí, pero... Tuviste congelamiento del 2020 y tuviste entre 6 y 9% el gas y la luz. Claro, es de orden nacional. Sí, pero esto aparte no es una vos cosa llegás menor. a la audiencia pública y más o menos ya sabés cuánto te van a aumentar los servicios. Digo, pero en todo esto, ¿para qué? No, a mí me parece, a ver, el objetivo de que vos puedas discutir que alguna de estas cuestiones se considera servicio público, básicamente se hace una audiencia porque se considera servicio público. ¿Qué significa eso? Y que nos afecta a todos, como bien decías recién, nos afecta a todos. Conclusión, medio que tendríamos que discutirlo, digamos, ¿no? Conclusión, de nuevo... No, discutir se discute. El tema es que marche preso. Claro, bueno, que tenga, digamos, o que sea vinculante o que tenga, o que se tome finalmente la conclusión que se permite así, porque si no es sencillamente una cuestión simbólica y nada más. Repasando un poco de los aumentos, efectivamente lo de las prepagas es el cuarto aumento, si no me equivoco, sí, que corresponde a enero. Tuvo octubre, septiembre y agosto, los 3 aumentos anteriores del 9%, con lo cual ha sido un incremento realmente sensible y tuvo mucho efecto en el rubro de lo que tiene que ver con salud, que fue de los rubros que más motorizaron la inflación al alza. Te diría ahí lo que no tenés previsto todavía que va a pasar con la cuestión de los alimentos y bebidas, que me parece que es como el gran componente central de lo que va arriba de la mesa. Y una cosa, ojo, porque recién hablábamos de los taxis o de los peajes, cuando uno mira, dice, bueno, es medio como la inflación, ¿no? Entonces, tal vez decir, bueno, ahora hay que ver cómo es la sucesión de aumentos a lo largo del año y cómo fue a lo largo del año anterior, es decir... Sumar. Claro. Fijarse efectivamente, voy a decir, los taxis, en los últimos 30%. 12 meses, ponele. Claro, la sumatoria. Claro, ¿qué pasó? En los últimos 18. ¿Cómo salieron por encima de la inflación? ¿Salieron por encima? Digamos, ¿cómo salieron en relación a la inflación? ¿Por encima? ¿Por debajo? ¿Motorizaron o no motorizaron? Vos lo que tenés hoy en la Argentina, hablo en términos generales, no de la Ciudad de Buenos Aires en particular, como son estos aumentos que mencionaban, vos tuviste muchas anclas. Es decir, ¿qué son anclas? Es decir, yo traté de tirar para abajo la inflación, después no funcionó. Pero tiré, una cuestión son los servicios, los combustibles, salvo el aumento que tuviste a principio de año, cuando vos mirás en los últimos 2 años, está sensiblemente por debajo de la inflación. El tipo de cambio, yo repasaba ayer a la noche, 1,2 aumentó en el último, o varió, digamos, la devaluación del último mes fue 1,2, sin embargo esperamos una inflación de aproximadamente el 3%. Sí, y eso me llama la atención habiendo un acuerdo de precios, ¿no? No, pero ojo, ahí es interesante mencionarlo, porque además yo me animo a aseverar que el jueves de esta semana no, el de la siguiente, cuando salga la inflación, los titulares van a ser, bueno, vieron, subió la inflación, aumentaron los precios. Pero no van a ser 3%, los alimentos quienes lo impulsan, decís. No van a ser los alimentos quienes lo impulsan. Sí, un alimento que no está dentro del congelamiento, que es básicamente la carne, que aumentó en promedio, te diría, aproximadamente 7%. Si voy a hacer el análisis más preciso, vos tuviste en el medio del mes aproximadamente, entre el 15 y el 16 del mes de noviembre, un aumento en Hacienda, no todo se fue finalmente a góndola, pero en Hacienda del 25%. Después bajó y terminó aproximadamente del 16-17%. Estoy hablando del mercado de Hacienda, es decir, la compra de la media res, ¿no? De cuánto compró el carnicero. Eso tiene su peso porque llegan las fiestas. La mesa muchas veces tiene la base de la carne, ¿no? Eso es una cosa bastante rara, porque en realidad uno dice, bueno, es estacional. Estacional, mentira, en realidad tenés más consumo en diciembre. Chamullo es. Claro, entonces te lo estacionalizo. Mentira, o sea, te remarco porque sé que que voy a vender más o que me vas a comprar de todas formas. Te diría que es más bien una cosa que en economía llamamos cierta inelasticidad. Voy a comprarte de todas formas porque vienen las fiestas. Entonces yo te remarco. Acá hay una discusión que es interesante para seguir según mi óptica. Eso es bastante probable que hubiese pasado de todas formas. Ahora, ¿se adelantó a noviembre o en diciembre vas a tener la misma dinámica? ¿Se entiende? Bueno, yo creo que debería suceder que ya pasó en noviembre. Que se adelantó. Y eso es lo que deseamos todos. No, debería ser así. Sí, yo lo sigo muy de cerca. Sí. Y lo que vos tenés, de nuevo, en el precio del mercado de Hacienda, desde hace 10 días para acá, desde mediados del mes, en realidad, que empezó a bajar, se estabilizó y no volvió a aumentar. No hay ninguna excusa para que aumente, ¿eh? Claro. No hay ninguna excusa. Escúchame. Eso es una mentira fenomenal. Agarrate de ahí de la silla. Agarrate. Viene la pregunta de Elio Rossi. Está muy bien lo que decís, Elio, porque efectivamente, de hecho, te podría traspolar el análisis a casi cualquier producto, pero particularmente en el caso de la carne,
Cuando uno escucha a algunos sectores, o el sector te dice, bueno, pero nosotros en los últimos 4 meses no habíamos aumentado, salvo en noviembre, y efectivamente después de la limitación de las exportaciones se plancha el precio y deja de aumentar. Ahora, cuando vos mirás en términos interanuales, considerando incluso esos 4 meses, la carne aumentó 70%, contra una inflación del 50%. Explícame el 20%. Claro. No hay forma de explicarlo, ¿eh? Cuando vos empezás a correrlo un poco te dicen, bueno, no, el maíz. Y mirás el maíz y lo mismo, el maíz aumentó, es el 10% de la carne. Pero igual, tampoco aumentó, aumentó 40%. Los salarios están corriendo detrás de la inflación. Digamos, el tipo de cambio, tampoco. Es especulación lisa y llana. Algunos lo llaman expectativas. Yo, la verdad que tengo una gran discusión con el concepto de expectativa, porque yo también tengo expectativas. ¿Qué te parece? Pero la mía no está en el precio, claro. El tema es que vos no podés definir tu expectativa. No. Digamos, aquel que forma parte del otro sector de la sociedad, que es el asalariado, no puede tomar las mismas decisiones que quienes fijan. Porque nuestras las expectativas reglas, no forman precio. Y hay algunas expectativas de formadores de precios que sí forman ¿Qué digo? precio. Yo quiero que mi expectativa forme precio. Pero me parece que esto es una importante... Hay que discutir esto, porque a veces uno lee en algunos medios de comunicación expectativas de que, por ejemplo, ahora de que va a haber una devaluación. A contramano de todo lo que... Yo repasé el diario Clarín en los últimos... 3 meses que están diciendo. 10 días, claro, bueno, después de las elecciones iba a haber una devaluación indefectiblemente. Pero vos ves en los últimos 10 días, desde el momento de la fake news esta de que del corralito hipotético y demás, Sí, no me pero acuerdo se cómo se llevaron llamaba. 400 palos por eso, ¿es verdad el Sí, dato ese? efectivamente. O sea, los tipos te dicen, va a haber un corralito, eso corre por Twitter y toda la cosa. Y la gente se llevó los dólares de los bancos. 400 millones de dólares En 2 sacaron. días. En 2 días. Entre Es una lunes y locura. martes. Efectivamente, bueno, yo creo que ahí también en términos de comunicación, a veces uno tiene, por ejemplo, la normativa de la no compra en cuotas de lo que tiene que ver con viajes y demás. Me parece que hay que explicarle a la sociedad, porque hay que explicarle, por ejemplo, que vos tenés pocos dólares. Es una cosa bastante paradójica, vos tenés pocos dólares. Si devaluás a nosotros, nos va mal, con lo cual yo no puedo decir, che, estoy en contra de la medida. No, es que... Porque lo que produciría que yo no controle los dólares es mucho peor para mí. Ya hoy una devaluación dejaría los salarios en dólares por el piso directamente. Sí, de hecho vos todavía no lograste. Salieron los datos de empleo en el día de ayer que son bastante positivos y entre ellos salió salario del empleo registrado y tiene un buen desempeño en el mes de septiembre de 4%. Claro, es difícil que vos sostenga 4% todos los meses para ganarle la inflación. No, claro. Pero además hay un segundo debate en relación a eso, que ese es el empleo registrado privado, el que tiene paritarias y demás. El empleo no registrado todavía no recuperó no solo lo que perdió con Macri, sino lo que perdió en la Que es pandemia. la mitad. Además. Prácticamente la mitad. Más o menos. En promedio vos tenés que en ingresos perdiste el 20%, hoy está en 22, supongamos. Ahora, el no registrado debe haber perdido 30 aproximadamente y el registrado un poquitito menos, salió palo y palo, digamos. Hoy debe haber ganado un par de puntos por encima de la inflación. Te quería preguntar por tu mirada más política y personal sobre esto del mensaje, lo que decía Elio, de este famoso mensaje, después de que el gobierno haya tomado esta medida para algunos antipática de no poder comprar tus viajes al exterior en cuotas, y con eso, digamos, la famosa expectativa que había era que se iban a ir del país, que iban a fugarse 1.000 millones de dólares, que es un montón de plata. Ahora, justo después de que se anuncia esa medida, te aparece este mensaje. Digo, casualmente, tu mirada más, no quiero pedirte tu mirada económica, quiero pedirte tu mirada política sobre Y hay un esto. tercer hecho, que es una norma que publicó la FIP, que también surgió como una fake news, no tuvo tanto éxito, si se quiere, diciendo que podían abrirte la caja de seguridad. Tuvo menos trascendencia, pero yo hilo los 3 hechos, y de hecho, si vos analizás cómo lo trataron los medios, hay una clara tendencia, uno podría decir, a generar una corrida bancaria. Me parece mucho, sí a generar una devaluación. De hecho, todos los titulares son el Banco Central no tiene dólares, el Banco Central no tiene dólares. Esto es bastante llamativo porque las reservas netas hoy son mayores que las del mismo momento del año pasado, con lo cual estás en mejores condiciones, estás creciendo, acabás de publicar los datos de lo que se llama ICA, el comercio internacional de la Argentina, la relación comercial con el resto de los países, y es muy positiva, te da superávit sensible, con lo cual claramente hay sectores del poder económico cuyo objetivo es una devaluación. No hay ninguna duda, ¿no? Un brete, total, así no te vas tan cómodo al final.
¿Qué te dice la salida de Deborah Giorgi? A mí me preocupa que haya vocación de discutir con los formadores de precios. Y si la salida refleja que no hay vocación de discutir con los formadores de precios, efectivamente me preocupa porque bueno, yo soy de los que cree que la discusión de los precios es una disputa constante, no es una puja constante, no es que vos acordás, al menos en la Argentina, no es que nosotros acordamos y decimos, che, bueno, nos ponemos de acuerdo y funciona, sino que está en tensión todo el tiempo. Por esta cuestión de las expectativas, nosotros tenemos, algunos se pueden ofender, pero la verdad es lo que pienso, un sector económico, digamos, los grandes empresarios en la Argentina con un comportamiento rentista. No las pymes, yo soy de San Martín, conozco muchísimas pymes, la pyme pone la plata en su propia empresa. Las empresas grandes en la Argentina están todo el tiempo pensando en fugar, en ganar todo lo que puedan hoy y mañana fugarlo. Es más, sus estructuras están francamente transnacionalizadas y no porque sus actividades estén transnacionalizadas. Sí, la facturación, básicamente. Sí, tienen sus sedes en otros países y tienen un eslabón, 2, 3, 4, 7 eslabones de, digamos, vacíos, cáscaras vacías, que son una sociedad propiedad de otra sociedad y hasta que en el 7º empiezan a trabajar. Nos descubrieron, Rossi. Ese objetivo es para fugar, básicamente. Esto hay que resolverlo en algún momento en la Argentina. Lercher, gracias por haber venido. Un placer. Siempre es un placer. Gracias por esperar y por quedarte. Volvería